Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio de las noticias del día, mirando a toda la actualidad, a todas las noticias de última hora. Pendientes un día más de lo que está pasando en Israel. Les contamos que las fuerzas de defensa de Israel han dicho este lunes que han desmantelado la mitad de las fuerzas de Hamas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, después de más de 40 días de combate. Los militares observaron que 2 de los 4 batallones de Rafah de Hamas fueron destruidos casi por completo, mientras que las capacidades de los 2 batallones restantes quedaron algo reducidas tras las acciones de las FDI. Además, precisamente las FDI han revelado que eliminaron al menos a 550 combatientes de Hamas en la zona, mientras que muchos de los agentes del grupo abandonaron Rafah cuando las fuerzas israelíes comenzaron su operación terrestre. Pendientes también del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, anunciado a los ministros del gobierno la disolución del gabinete de guerra, según informaban este lunes medios locales. La decisión de Netanyahu se produce en respuesta a las peticiones del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich de unirse al gabinete tras la dimisión del ministro israelí sin cartera Benny Gantz, es lo que añadía el sitio de noticias Ynet. Según Al Jazeera, el primer ministro tiene intención de seguir manteniendo consultas con varios ministros, entre ellos el ministro de Defensa Yoav Gallant. Sin embargo, se prevé que Ben-Gvir y Smotrich sigan excluidos de estas discusiones. Precisamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha criticado los planes anunciados por el ejército de realizar pausas tácticas diarias en los combates a lo largo de una de las principales carreteras de acceso a Gaza para facilitar la entrega de ayuda al enclave palestino. La firme oposición del jefe del Ejecutivo llega después de que el ejército anunciara detener actividades de las 5 GMT hasta las 4 en el área del cruce de Kerem Shalom hasta la carretera Salah al-Din y luego hacia el norte. Cuando el primer ministro escuchó los informes de una pausa humanitaria de 11 horas por la mañana, se dirigió a su secretario militar y le dejó claro que esto era inaceptable para él. El ejército ha aclarado que las operaciones normales continuarían en Rafah, el principal foco de su operación en el sur de Gaza, donde 8 soldados han muerto este sábado. La reacción de Netanyahu subraya las tensiones políticas sobre la cuestión de la ayuda que llega a Gaza, donde las organizaciones internacionales han advertido sobre una creciente crisis humanitaria. Además, también miramos a lo que pasa en el Mar Rojo. Les contamos que los hutíes atacaron un destructor de la Armada de Estados Unidos y 2 barcos comerciales en los mares Rojo y Arábigos, lo que reporta este 16 de junio la agrupación que controla prácticamente la totalidad de Yemen, incluyendo la capital Sanaa. Los hutíes atacaron con varios misiles balísticos un destructor estadounidense en el Mar Rojo, en una primera acción en represalia a los crímenes cometidos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y también a la agresión estadounidense y británica contra Yemen. De acuerdo con un comunicado del grupo, en una segunda acción fue atacado el buque Captain Paris con varios misiles navales adecuados debido, dicen, a la violación de la decisión de la prohibición de acceso a los puertos de la Palestina ocupada por parte de la empresa propietaria del buque, según señalaban los propios hutíes. Pendientes también de China, está dispuesta a cooperar con Rusia y la comunidad internacional para promover una seguridad común y sostenible, es lo que apunta este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino a la agencia RIA Novosti. El ministerio enfatizó que China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una responsabilidad importante en el mantenimiento de la estabilidad global y regional. Además, China expresó su disposición a apoyar la iniciativa de seguridad global y abordar los intereses de seguridad a través del diálogo y las consultas. Miramos también a Francia. El primer ministro francés Gabriel Attal, aspirante a la reelección en los comicios legislativos anticipados que van a arrancar el 30 de junio, ha confirmado que la lista Renacimiento, aliada del presidente Emmanuel Macron, no va a presentar candidaturas en unas 60 circunscripciones donde considera que no tiene opciones para frenar el avance de los extremos. Attal ha señalado en una entrevista a RTL que en las inminentes elecciones hay 3 opciones con Renacimiento como vía centrista frente a la Alianza de Derechas que encabeza Agrupación Nacional y el nuevo Frente Popular de Izquierdas integrado, entre otros, por el Partido Socialista y la Francia Insumisa. Dice Attal: sí tenemos problemas, pero la respuesta no son los extremos con unos programas inaplicables. Es lo que alega el jefe del gobierno, que confía en que los candidatos de su partido sean útiles para prevenir los radicalismos. Pendientes precisamente de Francia, de los problemas para el presidente francés Emmanuel Macron, les contamos ahora cómo se sigue implicando también en el conflicto en Ucrania, y es que tiene la intención de entrenar a 26 pilotos ucranianos para volar aviones de combate F-16 en 2 años. Algunos de ellos podrían completar su entrenamiento en septiembre, así lo informa el periódico francés Le Monde. La publicación señala que por término medio en Francia se gradúan unos 30 pilotos al año, tras 4 o 5 años
de formación. Actualmente se encuentran en formación 10 pilotos ucranianos de entre 21 y 23 años. Llegaron al país tras pasar varios meses en Reino Unido, donde, entre otras cosas, estudiaron inglés. Se espera que los pilotos reciban formación en aviones Alpha Jet y en simuladores, tras lo cual se van a trasladar a una base en Rumanía, donde van a recibir formación con los propios F-16. Como señala el periódico, el ejército francés decidió acortar el periodo de formación de los pilotos, reduciendo el alcance del programa. La formación ahora debería durar 6 meses y no 1 año y medio. Pendientes también de otro de los puntos focales de este fin de semana de la conferencia sobre Ucrania, que se ha saldado con un mensaje claro: la integridad territorial debe sentar y servir la base de cualquier acuerdo de paz con Rusia. 80 países se han unido a esta petición. El comunicado conjunto coronó una conferencia de 2 días en el centro de Suiza, una cumbre marcada por la ausencia de Rusia, que no fue invitada. Cerca de 100 delegaciones, en su mayoría países occidentales, pero también algunas naciones en desarrollo clave, estuvieron presentes en la conferencia, y los expertos analizan cómo podrían alinearse India, Arabia Saudí, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, que estuvieron representados por ministros de Relaciones Exteriores u otros delegados, que además se han contado entre los que no han firmado el documento final, que se centró en cuestiones de seguridad nuclear, seguridad alimentaria e intercambio de prisioneros. Brasil no firmó, pero Turquía, que ha buscado actuar como intermediario entre Rusia y Ucrania, sí lo hizo. El documento final decía que la Carta de la ONU y el respeto por la integridad territorial y la soberanía pueden servir y servirán como base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Precisamente sobre esto hablábamos esta misma mañana con el embajador retirado en España, con Ignacio García Valdecasas, que nos decía que la cumbre en Suiza ha sido una broma de mal gusto. Escuchamos. Si convoque una conferencia de paz y no se invite a uno de los dos partes en el conflicto, pues ya los chinos lo definieron mejor que nadie. Se trata de una broma de mal gusto, hacer una conferencia de paz sin una de las partes. Pero claro, luego nos hemos dado cuenta de que ni siquiera los organizadores querían organizar una conferencia de paz. Estaban simplemente jugando con el lenguaje como si fuera un momento orwelliano y una mezcla de confusión entre deseos y realidades. Un fracaso. También hablaba sobre esto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hablaba, bueno, pues de que ha habido conversaciones, pero que Putin no se está tomando en serio el fin de la guerra. Insiste en que Putin quiere la capitulación y la captura de los territorios ucranianos, incluso aquellos que no están bajo su ocupación. Insiste, dice von der Leyen, en el desarme de Ucrania para dejarla vulnerable ante nuevas agresiones. Dice que ningún país jamás aceptaría estas condiciones. Escuchamos. It was not a peace negotiation because Putin is not serious about ending the war. He's insisting on capitulation. He's insisting on ceding Ukrainian territory, even territory that today is not occupied by him. He's insisting on disarming Ukraine, leaving it vulnerable to future aggression. No country would ever accept these outrageous terms. También habla del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Señalaba que es importante que todos los participantes de esta cumbre apoyen la integridad territorial de Ucrania, porque, dice Zelensky, no habrá paz duradera sin integridad territorial. Escuchamos. It's important that all participants of the summit supported Ukraine's territorial integrity, because there will be no lasting peace without territorial integrity. Hay reacción por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado de ineficaz la conferencia organizada por Suiza sobre la guerra en Ucrania este lunes y afirma que la reunión produjo resultados insignificantes. Durante una conferencia de prensa, Peskov ha comentado que los resultados fueron próximos a cero, destacando la inutilidad de las discusiones sin la participación de Rusia. Además, el representante del Kremlin comentó que muchos de los participantes confirmaron la comprensión de la inutilidad de cualquier discusión seria y sustantiva sin la presencia de la delegación rusa. Precisamente en Rusia, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación, Sergei Naryshkin, ha afirmado este lunes que las condiciones futuras para un acuerdo de paz con Ucrania serán más estrictas si Kiev rechaza la última propuesta del presidente Vladimir Putin. Dice que las próximas condiciones bajo las cuales se podrá lograr la paz y firmar algún tipo de acuerdo serán más difíciles y duras para Ucrania. Es lo que apuntaba en una entrevista con TASS. La semana pasada, Putin hizo nuevas propuestas de paz para poner fin al conflicto con Ucrania. Durante un discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que estaba dispuesto a entablar conversaciones, pero que ello dependía de la retirada total de Donetsk, de Lugansk, de Jersón y de Zaporilla, además de la renuncia de Ucrania a la OTAN.
Precisamente mirando a la OTAN les contamos que los países de la OTAN están discutiendo la opción de desplegar más cabezas nucleares y ponerlas en disposición de combate como factor disuasorio, es lo que declaraba su secretario general Jens Stoltenberg en una entrevista con el diario The Telegraph. Decía lo siguiente: no voy a entrar en detalles operativos sobre cuántas cabezas nucleares deben estar operativas y cuáles deben almacenarse, pero tenemos que consultar estas cuestiones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Según este diario británico, la Alianza Atlántica celebra consultas entre sus miembros para sacar los misiles del almacén y ponerlos en estado de alerta. Dice Stoltenberg que la transparencia ayuda a transmitir el mensaje directo de que, por supuesto, somos una alianza nuclear. Precisamente el secretario general de la OTAN, lo escuchaban hace unos minutos en esta señal en Negocios Televisión, ha enfatizado este lunes en que los aliados deben imponer un coste a China por su apoyo a Rusia, a menos que Beijing altere su postura. Dice Stoltenberg, Beijing no puede tener ambas cosas en la cuestión de Ucrania, es lo que apuntaba en un discurso pronunciado en el Wilson Center de Washington. Dice Stoltenberg que debería haber consecuencias para China. El jefe de la alianza ha revelado que los líderes de Australia, Corea del Sur y Japón se van a unir a la cumbre de la OTAN el próximo mes, que se va a celebrar en la capital de Estados Unidos. Stoltenberg ha señalado que los actuales esfuerzos de la alianza para acercar a Ucrania a la membresía permitirían a Kiev unirse sin demora cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, hay respuesta también por parte de Rusia a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Dmitry Peskov dice que los países de la alianza están discutiendo poner sus arsenales nucleares a plena disposición y que esto es otra escalada de tensiones, lo que apuntaba el secretario de prensa del presidente ruso. Decía directamente que el Kremlin ha logrado familiarizarse con las declaraciones de Stoltenberg y que esto no es más que otra escalada de tensión. Así describía las declaraciones del propio secretario general de la OTAN. También añadió que, a diferencia de las cifras de los países occidentales, el presidente ruso, Vladimir Putin, nunca toca cuestiones nucleares por iniciativa propia y que está muy atento a ello. Añade que cuando el presidente Putin habla de este tema, de asuntos nucleares militares, responde a las preguntas de alguien, de los periodistas, incluidos los extranjeros. Precisamente miramos al presidente ruso Vladimir Putin va a realizar una visita de Estado a Corea del Norte del 18 al 19 de junio, según ha comunicado el propio Kremlin. Dicho viaje se llevará a cabo por invitación del líder del país asiático Kim Jong-un, según se precisa en el comunicado. Luego, el mandatario ruso va a partir hacia Vietnam, donde estará los días 19 y 20. Se espera una declaración conjunta y la firma de varios documentos bilaterales al cabo de las conversaciones en esa nación. Hablamos del asesor presidencial ruso Yuri Usakov. Ha compartido este lunes que se espera que Rusia y Corea del Norte firmen un acuerdo estratégico integral durante la visita del presidente Vladimir Putin a Pyongyang esta semana. Se espera que el acuerdo amplíe la cooperación bilateral en política internacional, economía y cuestiones de seguridad, según enfatizaba Usakov. Dice literalmente, todavía están en la etapa de preparación. Esto también se aplica a la posible conclusión del acuerdo de asociación estratégica integral. Si se firma, reemplazará los documentos fundamentales que se firmaron en 1961, 2000 y 2001. Aclaró que el acuerdo no está dirigido contra ningún país, sino que se va a ajustar al derecho internacional para garantizar una mayor estabilidad en la región del noreste asiático. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el viceprimer ministro Alexander Novak y el ministro de Defensa Andrei Belousov van a formar parte de la delegación de Moscú durante la visita a Pyongyang, según informaba la agencia Interfax. El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido este lunes a 4 viceministros de defensa y ha nombrado a una pariente suya, Ana Sibileva, para ocupar una de las vacantes, según decretos del Kremlin. Putin ha nombrado viceministra de Defensa a su sobrina Ana Sibileva, según los documentos de sanciones del gobierno británico. Es prima de Putin. También fueron nombrados para el ministerio Leonid Gornin y Pavel Fradkov. Gornin se convirtió así en el primer viceministro de Defensa y Fradkov, el hijo menor de Mikhail Fradkov, es primer ministro y es jefe del SVR en su adjunto. Los viceministros purgados ascienden así a 4. Putin ha destituido de sus cargos a Nikolai Pankov, Ruslan Shalikov, Tatiana Evsova y Pavel Popov. Desde Rusia miramos a un submarino nuclear ruso avistado frente a la costa de Reino Unido. Ha provocado una reunión de emergencia. El avistamiento se produce tras la promesa del presidente Vladimir Putin de castigar a Occidente por financiar a Ucrania con misiles a largo plazo y un generoso préstamo de 40.000 millones de libras esterlinas utilizando activos rusos congelados. Un avión antisubmarino Poseidón P-8 de la RAF detectó el submarino de última generación de clase Yasen Kazan el 5 de junio mediante el despliegue de boyas de sonar capaces de señalar los movimientos del subsuelo en las profundidades del mar. El submarino fue monitoreado por un avión de reconocimiento marítimo de la RAF mientras embarcaba en su viaje a lo largo de la costa oeste de Irlanda
hacia Escocia, invadiendo peligrosamente cerca de Faslane, el paraíso nuclear naval de Reino Unido. Los líderes de la OTAN abrigaban preocupaciones de que el considerablemente pesado buque de 13.800 toneladas que permanecía ominosamente en espera pudiera estar investigando puntos débiles en el perímetro de la OTAN. Tras el descubrimiento de esta posición del buque ruso, los detalles se transmitieron rápidamente al cuartel general conjunto permanente de Northwood. Tanto el primer ministro como el secretario de Defensa británicos fueron debidamente notificados. La maniobra prevista de Kazán implicaba una aventura hacia Venezuela antes de atracar en Guyana, miembro de la Commonwealth. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, los buques rusos que salen de La Habana, Japón, interceptando precisamente buques rusos, también buques chinos. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de Rusia, de esta visita de Putin a Corea del Norte. Ahora miramos más bien a Japón, aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Está apuntando a que ha enviado buques de guerra a sus mares norte y suroeste esta semana para monitorear a los buques militares chinos y rusos en maniobras en el Océano Pacífico Occidental. Un informe del 14 de junio y otro del lunes, ambos publicados por la Oficina del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de Japón, señalan las vías navegables utilizadas por los buques de guerra de la Marina extranjera el día anterior. Las imágenes incluidas en las divulgaciones ahora rutinarias muestran siluetas y números de casco del Pribaltica, el único barco de inteligencia clase Balzam que aún está en servicio con la Marina rusa, así como un destructor chino y la flota Kashifuchi. Dice además que esta medida fue parte de una práctica de larga data de Tokio para anunciar su detección de aviones de combate y barcos extranjeros, especialmente adversarios cerca de su extenso territorio archipelágico, que comparte largas fronteras marítimas con Rusia, Corea del Norte y China. Japón, alertando, dice que está monitoreando buques
rusos y chinos, mientras precisamente mirando a Rusia, China y a Japón les contamos que Rusia va a entregar un río a China para acceder al mar de Japón. Rusia, China y Corea del Norte pronto van a comenzar negociaciones para permitir que los barcos chinos pasen a través del río fronterizo Tumen hacia el mar de Japón. Es lo que está apuntando Moscow Times citando a Nikkei Asia. Este río fluye a lo largo de la frontera entre China, Corea del Norte y Rusia y desemboca en el mar de Japón. Los barcos chinos ahora pueden circular libremente a lo largo del río, solo hasta la aldea de Fanchuan, y no tienen la opción de hacerse a la mar, ya que para el paso del tramo restante de 15 kilómetros necesitan el permiso de Rusia y Corea del Norte. Xi Jinping y Vladimir Putin, después de su reunión en mayo, incluyeron un párrafo en su declaración conjunta sobre la participación de Rusia y China en un diálogo constructivo con Corea del Norte sobre el río Tumen. Anteriormente, Rusia no apoyó esta iniciativa china por temor a que Beijing aumentara así su influencia en el noreste de Asia. Sin embargo, en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto en Ucrania, Moscú se vuelve cada vez más dependiente de China, según está señalando The Moscow Times. Miramos de nuevo a buques de la Armada rusa. Les contamos que han finalizado su visita a Cuba y parten de La Habana. El submarino nuclear Kazán fue el primero en abandonar este puerto. Se espera que en un futuro próximo zarpe la fragata almirante de la flota de la Unión Soviética Goskov. El petrolero Akademik Pashin será el último en zarpar, según informa un corresponsal de TASS desde el puerto. La salida de las naves estuvo acompañada por la Orquesta Honoraria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, un destacamento de barcos de la Flota del Norte encabezado por la fragata almirante de la flota de la Unión Soviética Goskov, así como el submarino misilístico de propulsión nuclear Kazán, se encuentran en el puerto de La Habana desde el 12 de junio. Su estancia aquí causó gran resonancia entre los cubanos e invitados de La Habana, quienes durante 3 días tuvieron oportunidad de visitar la fragata. La gente compartió sus impresiones con el corresponsal de TASS y hablaba sobre relaciones amistosas con Rusia. El sábado, la fragata almirante Goskov recibió la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y más tarde en X, el líder cubano escribió que estaba impresionado. El embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, calificó de acontecimiento histórico la visita de Díaz-Canel a los buques de la Armada rusa. Miramos de nuevo a Rusia, les contamos que pone fin a su participación en el litigio con Australia y Países Bajos ante el Consejo de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, por el accidente del vuelo MH17 del Boeing 777 de Malaysia Airlines. Así se afirma en el mensaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dicen que, a diferencia de la mayoría parcial del Consejo, Rusia sigue comprometida con la resolución 2166 de 2014 del Consejo de Seguridad de la ONU y con la causa de establecer las verdaderas causas del accidente aéreo MH17 y está abierta al trabajo pertinente en el Consejo de la OACI. Los occidentales y sus satélites ahora se enfrentan entre sí. Dice, nosotros dejaremos de participar en esta farsa. Es lo que destaca el servicio diplomático ruso. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso añadió que Rusia no reconoce la autoridad del Consejo para considerar el relleno de Australia y los Países Bajos, así como cualquier decisión que se les tome en relación con ellos. Las fuerzas rusas lanzaron este jueves un ataque contra infraestructura civil y dañaron líneas eléctricas en el distrito de Poltava, según apuntaba el gobernador de la región, Filip Pronin, en una publicación en Telegram. Pronin subrayó que 53.000 hogares y 2.400 consumidores legales quedaron desconectados de la red eléctrica tras el ataque. Añade que los equipos de emergencia ya están trabajando para eliminar las consecuencias y restablecer el suministro eléctrico lo antes posible. Además, el gobernador señaló que el ataque pudo haber dejado víctimas y agregó que se está aclarando la información. Miramos también a Ucrania. Los expertos occidentales creen que si Ucrania gana la guerra con Rusia sucederá en Crimea. Actualmente las fuerzas de defensa ucranianas están atacando con éxito armas rusas en la península y el puente de Crimea para perturbar la logística de los rusos. Frederick Mertens, analista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, cree que al atacar la península, especialmente los sistemas de defensa aérea terrestre rusos, Ucrania está preparando el terreno para futuros ataques aéreos tras la llegada de los cazas F-16. Dice Mertens que Crimea es vulnerable y que los rusos tienen un espacio de maniobra relativamente limitado en la península. Añade que Putin tiene mucho que perder, tanto política como militarmente. Así que dice, si un número limitado de combatientes puede tener un impacto real, es aquí y sobre el Mar Negro, que será totalmente accesible una vez que se aborde la GEBAZ, la defensa aérea terrestre en Crimea. Miramos también al Consejo de la Unión Europea. Ha adoptado este 17 de junio una decisión de prorrogar las sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a la anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de la Federación Rusa hasta el próximo 23 de junio del año que viene. Las medidas entran actualmente en vigor y se introdujeron por primera vez en junio de 2014. Incluyen la prohibición de las importaciones a la Unión Europea de bienes procedentes de Crimea o Sebastopol, así como de infraestructuras o inversiones financieras y servicios turísticos de Crimea
o Sebastopol. Además, las restricciones de la Unión Europea también se aplican a las exportaciones de determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o para su uso en Crimea, en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la energía, así como a la prospección, exploración y producción de petróleo, gas y recursos minerales. Hablamos ahora del Ministerio de Defensa de Lituania. Dice que el reciente aumento de la actividad aérea rusa en la región del Báltico está relacionado con los ejercicios militares de la OTAN en Lituania y el Mar Báltico. Dice literalmente que la actividad de los aviones rusos en la región puede tener que ver con los ejercicios internacionales BaltOps que se están llevando a cabo actualmente en la región del Báltico. Es lo que apunta este lunes el Ministerio ABNS. Más temprano, hoy mismo, ha dicho que los aviones de combate de la OTAN estacionados en los estados bálticos como parte de la misión Baltic Air de la OTAN fueron enviados 11 veces la semana pasada para identificar y escoltar a aviones rusos que violaran las reglas al volar en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Báltico. En total, 7 bombarderos tácticos Su-24, 5 aviones de combate Su-27, 4 aviones de combate Su-30 y 2 cazabombarderos Su-34, aparte de 4 aviones de reconocimiento Il-20, 2 aviones de reconocimiento y cartografía aérea AN-30 y una vez un avión de pasajeros I-96 fue identificado y escoltado. Dice Lituania que la mayoría de estas aeronaves volaban sin planes de vuelo y tenían el transpondedor de a bordo apagado y no estaban en contacto con el centro de control de vuelo regional. Miramos ahora a Suecia. Su gobierno ha denunciado que un avión de combate ruso violó este viernes su espacio aéreo durante un par de minutos antes de dar media vuelta sin que el piloto atendiera en un primer momento las advertencias de los aviones desplegados para interceptarlo. Dice que esta acción rusa es inaceptable y poco profesional, es lo que lamenta el ministro de Defensa sueco Pál Johnson en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. El jefe de las Fuerzas Aéreas de Suecia, Jonas Billman, ha confirmado que el aparato ruso identificado como modelo Su-24 se adentró 5 kilómetros en espacio aéreo sueco durante 2 minutos por el este de la isla de Gotland, en el sur del país. Miramos también a Serbia. Dice que se prepara para una posible guerra entre Occidente y Rusia que podría estallar en cualquier momento, incluso dentro de 3 o 4 meses. Son palabras de Aleksandar Vučić, presidente del Estado balcánico, que en una larga entrevista concedida a un diario suizo ha esbozado su visión de un futuro que considera bastante sombrío. Vučić ha lanzado una alarma que parece decididamente distónica en comparación con los tonos relajados de un plato de cine o de un destino de vacaciones de la reciente cumbre del G7 en Apulia, en la que se hablaban de los grandes temas del mundo durante una cena de gala y un concierto como si fueran aparte. Dice Vučić: somos un país libre que lucha por la paz. Añade que cree que está claro que Rusia y Occidente ya no buscan un acuerdo diplomático. El presidente serbio ha concedido una larga entrevista al semanario suizo Beltoche, en el que reveló que Serbia está controlando las reservas de petróleo, harina y azúcar, porque habrá una guerra mundial en 3 o 4 meses. Dice que la retórica empeora día a día y que además le recuerda a una cita de un famoso historiador: el tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo. Dice que cree que se acercan los últimos días en los que tendremos la oportunidad de reevaluar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Miramos también a España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado totalmente en contra de que los países aliados envíen tropas a Ucrania, ni siquiera en labor de instrucción, ya que puede servir de pretexto, dice, al presidente ruso Vladimir Putin para escalar el conflicto. Aunque ha dicho no querer sembrar alarmismo, la titular de Defensa ha recalcado que tenemos un enemigo que es Putin y que los misiles balísticos no conocen de frontera. Robles ha hecho estas consideraciones durante un encuentro organizado por la embajadora de la República Federal de Alemania, María Margaret Grosse, con una treintena de diplomáticas de distintos países del mundo. La ministra ha dicho respetar la posición de países como Francia en cuanto al envío de militares a Ucrania, pero ha insistido en que hay que ser muy cuidadosos para no dar pretextos a Putin y que ese puede ser un pretexto. Es lo que advierte Robles, que ha recordado que la obsesión de la OTAN desde el primer momento del conflicto ha sido precisamente no escalarlo. Dinamarca está negociando con una coalición de países posibles medidas para intervenir contra la flota en la sombra de petroleros de Rusia, es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen en una entrevista con Dan Gatch and Information publicada el 16 de junio. Dice que la flota en la sombra es un grupo de embarcaciones más antiguas y a menudo sin seguro utilizadas por Rusia para enviar su petróleo evitando sanciones internacionales, concretamente al límite de precio de $60 por barril. Dice que por parte danesa ha reunido un círculo de países que van a estudiar las opciones de tomar nuevas medidas contra la flota en la sombra, es lo que apunta Rasmussen en la entrevista. Añade que es importante que todas las nuevas iniciativas puedan implementarse en la práctica y sean legalmente sostenibles. El ministro se negó a discutir medidas específicas o países involucrados en las negociaciones, pero dijo que Dinamarca lidera las conversaciones con los países bálticos y la Unión Europea sobre los envíos de petróleo ruso. Añade que cualquier medida danesa para restringir la libertad de navegación de los barcos rusos en el estrecho del Báltico será vista como un acto hostil y provocará
represalias. Esta era la respuesta en mayo, hace unas semanas, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Pendientes también de los BRICS, les contamos que Malasia va a iniciar pronto el proceso de adhesión a la alianza, es lo que afirma el primer ministro malasio Anwar Ibrahim en una entrevista con el medio chino Guancha. Dice que están esbozando su política y que toman una decisión. Pronto van a comenzar el proceso oficial. Dice además que ahora Malasia espera los resultados finales y la respuesta del gobierno sudafricano, es lo que apuntaba el primer ministro. En la misma jornada, el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, declaró que varias decenas de naciones aspiran a unirse a los BRICS, al tiempo que destacó la creciente influencia del bloque en el mundo. Dice que es una asociación respetada y respetada precisamente porque aquí mantenemos un diálogo igualitario, respetamos los caminos de desarrollo de cada Estado miembro y los intereses de cada uno. Integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el bloque ha visto aumentar su número de miembros el pasado 1 de enero, cuando se unieron Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Precisamente miramos a China, las ventas minoristas que superaron las expectativas en mayo, subiendo un 3,7% en comparación con el año anterior. Baten las expectativas, es la lectura positiva del día en una jornada en la que vuelven a aparecer datos de signo mixto. Otras métricas económicas como la producción industrial y la inversión en activos fijos no cumplen con lo esperado. La producción industrial creció un 5,6% interanual frente al aumento del 6% esperado, mientras que la inversión en activos fijos aumentó un 4% respecto al pasado mes de mayo, apenas por debajo del 4,2% previsto. La Oficina Nacional de Estadísticas del país detalló que las ventas minoristas totales de bienes de consumo alcanzaron los 3,92 billones de yuanes, con un aumento interanual del 3,7% en las ventas en las zonas urbanas y un 4,1% en las zonas rurales. Por otro lado, la caída de la inversión en activos fijos se vio arrastrada por una caída más pronunciada en la inversión inmobiliaria. La tasa de desempleo urbano se mantuvo estable en el 5% en mayo sin cambios desde abril y 0,2 puntos porcentuales menos que la de mayo del año pasado. Hablamos también del Banco Central Europeo. Sus responsables no tienen ningún plan para discutir compras de emergencia de bonos franceses, según está publicando la agencia Reuters, que cita fuentes de la institución monetaria. Desde el BCE creen que corresponde precisamente a los políticos franceses tranquilizar a los inversores asustados por la perspectiva de un gobierno de Marine Le Pen. Los mercados financieros franceses sufrieron una brutal liquidación a finales de la semana pasada, cuando los inversores recortaron sus posiciones antes de unas elecciones anticipadas que podrían dar una mayoría al partido de Le Pen, lo que llevó a algunos analistas a especular sobre una intervención del Banco Central Europeo. Pendientes también de la Reserva Federal, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, cree que el Banco Central está en una buena posición para tomarse su tiempo, analizar los datos de precios, los de la economía y el mercado laboral antes de comenzar a recortar las tasas de interés. En declaraciones a la CBS ha subrayado la necesidad de comprobar que la inflación está en camino de regresar al 2%. Kashkari cree que si este año solo hay un recorte de tipos, probablemente va a tener lugar hacia finales de año. Declaraciones que llegan después de que la semana pasada las autoridades de la Fed redujeran sus proyecciones de recortes de tasas este año a uno desde los 3 estimados en marzo. Han advertido que necesitan ganar más confianza en que la inflación se está desacelerando hasta el objetivo del 2% antes de comenzar a flexibilizar la política, especialmente después de que el progreso se estancara a principios de este año. Miramos también a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha rechazado la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que un plan ideado por los líderes del G7 para utilizar activos rusos incautados fueran algo así como un robo. La cadena ABC ha recordado cómo después del conflicto tanto Washington como socios de la coalición global decidieron congelar activos soberanos rusos en su jurisdicción. Dice que la cantidad ascendía a unos 280.000 millones de dólares. De esa cantidad, la gran mayoría, unos 200.000, se encuentran en una institución financiera belga donde están generando ingresos que no pertenecen a Rusia y que se habían estado acumulando en esa institución. Dice Yellen, hemos acordado con el G7, con nuestros socios, aprovechar el valor de ese flujo para conceder un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania que se va a pagar con los llamados beneficios extraordinarios que se acumulan en esta institución financiera. Miramos también, les contamos, el gasto mundial en armas nucleares creció un 13,4% el año pasado hasta llegar a los 91.400 millones de dólares, más de la mitad de ellos desembolsados por Estados Unidos, lo que muestra el último informe anual de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, en un 2023 marcado por la continuación de conflictos como el de Ucrania y el estallido de nuevos como la guerra en Gaza. Los 9 países con armas atómicas confirmadas están también aumentando su gasto
Este año invirtieron de media 173.844 dólares por minuto en este tipo de armamento. Por países, Estados Unidos fue el país que más dinero gastó en el arsenal nuclear, con 51.500 millones de dólares. Un total de 50.044 armas nucleares, muy por encima de China, el segundo en este ranking, con 11.900 millones de dólares y un arsenal mucho más reducido de 500 armas nucleares, pese a las grandes cifras absolutas en materia de inversión, tanto de Estados Unidos como de China. ICANN expone que otros dos de los estados nuclearmente armados, como Rusia e Israel, son responsables de que el peligro de que se utilicen las armas nucleares sea el más alto desde la Guerra Fría, debido a su implicación en los conflictos de Ucrania y de Gaza. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, también como siempre, mejor análisis, una pausa, unos minutos y enseguida el análisis, los expertos en negocios televisión.